Vamos a escuchar. Padre, quisiera yo saber, porque se dice que el único pecado que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cómo se puede pecar contra el Espíritu Santo? Muy bien, los que quieran hacer preguntas pueden acercarse mientras vamos respondiendo, hacen la fila ya. Sí, escuchen algo, hermano. Dios es capaz de perdonar todos los pecados. Si hubiese algún pecado que Dios no pudiese perdonar, entonces Dios no sería Dios. No sería Dios. Ahora, si Él es Dios, Él puede perdonar todos los pecados. Pero según la Biblia, hay un pecado que no puede ser perdonado. Y usted dice, pero ¿cómo no puede ser perdonado? Si Dios lo puede todo, si Dios es misericordioso, ¿por qué no puede ser perdonado? Y es el pecado contra el Espíritu Santo. Se lo voy a explicar de la mejor manera para que lo entiendan. Dios sí puede perdonar todos los pecados, pero ese pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado por una condición que Jesucristo el Señor dijo en Juan 20, 22 y 23. En el 22, ustedes verán que Jesucristo le dio a sus apóstoles el Espíritu Santo. Pero van a notar que se lo dio para un motivo especial, para un trabajo especial. Perdonar los pecados. Ponga cuidado. Y habiendo dicho esto, Jesús sopló y les dijo: A ver, ¿qué les dijo aquí? Atención. Reciban el Espíritu Santo. Entonces, observen ustedes que Jesucristo a sus apóstoles les dio el Espíritu Santo. Sopló, dice la Biblia, sopló. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Pero ahora van a observar para qué le dio el Espíritu Santo. Dale. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Le estamos leyendo de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, para que los protestantes se den cuenta que también está en la Biblia de ellos. Otra vez, Luis. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. ¿Qué es remitir? Perdonar. A quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Pero antes de decirle a quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados, les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces, vamos a sacar conclusiones. ¿Para qué le dio el Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan? Para perdonar los pecados. Y luego miren ustedes, con la ayuda de Lupita, van a ver por qué el pecado contra el Espíritu Santo, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? No puede ser perdonado. Escuchen lo que viene. Y a quienes se los retuviereis, A quienes no se lo perdonen, a quienes se los retuviere, les son retenidos. no les son perdonados, les son retenidos. Jesús dijo, ustedes van a ir a perdonar los pecados. Para eso, reciban el Espíritu Santo. Ojo, a quienes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Pero a quienes no se lo perdone, le quedarán sin perdonar. Hay un pecado que quedará sin perdonar. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Y a quienes no se lo perdone le quedarán sin. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado? Este que Jesús dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Esos son perdonados. Ahora, los que no pueden ser perdonados.
A quienes no se lo perdone, le quedarán sin perdonar. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado? Cuando ustedes y yo no reconocemos que Jesucristo le dio a los apóstoles el Espíritu Santo para perdonar los pecados. Se lo traduzco en castellano. Cuando usted no se confiesa, ese pecado no le queda perdonado. No porque a Dios le falte poder y no pueda perdonarlo, sino que usted no quiso confesarse y por tanto se cumple la palabra. A quienes le perdone le quedan perdonados. Pero a los que no se lo perdone, los que no se quieran confesar, le quedarán sin. El pecado contra el Espíritu Santo es cuando una persona no cree que en el sacerdote está el Espíritu Santo perdonando los pecados y por tanto no se confiesa. Y al no confesarse se cumple la palabra. A quienes no se lo perdonen le quedarán. Recuerde que no hay preguntas tontas. Puede ser que hayan tontos que no pregunten. Vamos a escuchar. Padre, quisiera yo saber, porque se dice que el único pecado que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cómo se puede pecar contra el Espíritu Santo? Muy bien, los que quieran hacer preguntas pueden acercarse mientras vamos respondiendo, hacen la fila ya. Sí, escuchen algo, hermano. Dios es capaz de perdonar todos los pecados. Si hubiese algún pecado que Dios no pudiese perdonar, entonces Dios no sería Dios. No sería Dios. Ahora, si Él es Dios, Él puede perdonar todos los pecados. Pero según la Biblia, hay un pecado que no puede ser perdonado. Y usted dice, pero ¿cómo no puede ser perdonado? Si Dios lo puede todo. Si Dios es misericordioso, ¿por qué no puede ser perdonado? Y es el pecado contra el Espíritu Santo. Se lo voy a explicar de la mejor manera para que lo entiendan. Dios sí puede perdonar todos los pecados, pero ese pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado por una condición que Jesucristo el Señor dijo en Juan 20, 22 y 23. En el 22, ustedes verán que Jesucristo le dio a sus apóstoles el Espíritu Santo. Pero van a notar que se lo dio para un motivo especial, para un trabajo especial. Perdonar los pecados. Ponga cuidado. Y habiendo dicho esto, Jesús sopló y les dijo: A ver, ¿qué les dijo aquí? Atención. Reciban el Espíritu Santo. Entonces, observen ustedes que Jesucristo a sus apóstoles les dio el Espíritu Santo. Sopló, dice la Biblia, sopló. Y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Pero ahora van a observar para qué le dio el Espíritu Santo. Dale. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Le estamos leyendo de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, para que los protestantes se den cuenta que también está en la Biblia de ellos. Otra vez, Luis. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. ¿Qué es remitir? Perdonar. A quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Pero antes de decirle a quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados, les dijo: reciban el Espíritu Santo. Entonces, vamos a sacar conclusiones.
¿Para qué le dio el Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan? Para perdonar los pecados. Y luego miren ustedes, con la ayuda de Lupita, van a ver por qué el pecado contra el Espíritu Santo, cuál es el pecado contra el Espíritu Santo, no puede ser perdonado. Escuchen lo que viene. Y a quienes se los retuviereis, A quienes no se lo perdonen, a quienes se los retuviere, les son retenidos. no les son perdonados, les son retenidos. Jesús dijo, ustedes van a ir a perdonar los pecados. Para eso, reciban el Espíritu Santo. Ojo, a quienes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Pero a quienes no se lo perdone, le quedarán sin perdonar. Hay un pecado que quedará sin perdonar. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Y a quienes no se lo perdone le quedarán sin. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado? Este que Jesús dijo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Esos son perdonados. Ahora, los que no pueden ser perdonados. A quienes no se lo perdone, le quedarán sin perdonar. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado? Cuando ustedes y yo no reconocemos que Jesucristo le dio a los apóstoles el Espíritu Santo para perdonar los pecados. Se lo traduzco en castellano. Cuando usted no se confiesa, ese pecado no le queda perdonado. No porque a Dios le falte poder y no pueda perdonarlo, sino que usted no quiso confesarse y por tanto se cumple la palabra. A quienes le perdone le quedan perdonados. Pero a los que no se lo perdone, los que no se quieran confesar, le quedarán sin. El pecado contra el Espíritu Santo es cuando una persona no cree que en el sacerdote está el Espíritu Santo perdonando los pecados y por tanto no se confiesa. Y al no confesarse se cumple la palabra. A quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo.